Y entramos en la parte final, Pepe Reveles, de esta transmisión especial, después de este anuncio a la sociedad mexicana y a nivel internacional, la detención, la captura del Chapo Guzmán y todo lo que esto significa. Última noticia dicen, se agarra de un delincuente. Más nunca me imaginaba que era el jefe de la sierra de quien hablaba la gente. Con mi escuadra y mi cintura, mi cría y vieja malverde. Las cosas están calientes, ahora sí llegó la muerte. La marina festejaba mientras algunos lloraban. No pudimos hacer nada, le cayeron por sorpresa, le entraron de madrugada. Pero estamos al pendiente, la gente está preparada para levantarse en armas, pero la cosa es con calma. El rancho del Atún está triste sin fama, el soldado en la sierra ahora espera su llegada. Es fácil aceptar que el Chapo está en la garra. El cerebro está encerrado, pero aún sigo trabajando, porque anda libre la idea, las órdenes aún me llegan y yo cumplo sus mandatos. No es fácil olvidar todo, porque así eres buen soldado. Eres hombre respetado, seguiremos tu legado. El gobierno satisfecho por todo lo que ha logrado. ¿Para qué le hacen al cuento si bien saben que es lo mismo estando afuera que encerrado? Hay cosas que no me explico del gobierno y del Estado. Primero agarran al Chapo y luego el gasolinazo. El rancho del Atún está triste sin fama, soldado en la sierra ahora espera su llegada. No es fácil aceptar que el Chapo esté en la garra.